La misión de nosotros es siempre como hoy en día le estamos recuperando como hacía anteriormente los nuestros abuelos. Ellos viajaban a todos los países, ha ido a visitar, a hacer sanación, a hacer liberación y pagamento ritual. Porque mucha naturaleza necesita liberar, necesita algo, hacer pagamento. Como nosotros acá, nuestra gente necesitamos dinero, necesitamos comida, necesitamos todo. Y eso, entonces hoy nosotros veamos que tenemos que hacer mucha vuelta y llegar en países, cada país como siempre hacían nuestros abuelos. Hoy en día tenemos que hacer para modo recuperar todo universo como hacían los viejos, los mayores. Tenemos que visitar cada país. Porque nuestro Serancua dejó eso impuesto. Tenemos que ir a hacer pagamento para que no haya ninguna clase de enfermedad, para que haya todo producción, para que haya todo y sanación. Y tenemos que ir a hacer allá, ponerle algo, llevarle algo, comida, llevarle algo, dinero, algo material, ponerle el pagamento para que no haya tanto conflicto, para que no haya tanta enfermedad, para que no haya tanto volcán. Tenemos que hacerle esa cancelación de nuestro en la tierra. Yo soy arhuaco, de la etnia del pueblo arhuaco de la sierra, crecido, nacido. Okay. Vivo en las montañas de la sierra y nos hemos formado en el sacerdocio. Somos conocidos como el nombre de mamos o sacerdotes serranos, sacerdotes de la sierra, sacerdotes del universo, porque nuestra sabiduría se basa en la observación del orden natural que tiene el universo. Traemos una misión muy especial y es la de cumplir el mandato que nos da la ley de origen, de hacer presencia en todos los sitios del mundo, haciendo los rituales, haciendo las ceremonias para el equilibrio de las fuerzas espirituales que están presentes en todas partes de la humanidad. Esa es nuestra misión aquí en Aruba. A todos mis hermanos arubianos, a mis hermanos de Aruba, para el domingo 18 de agosto, de 7 a 9 de la noche, vamos a estar haciendo otro nuevo pagamento para la madre naturaleza, para este lugar, para equilibrar las fuerzas que tiene, las fuerzas de vidas que existen en este territorio y que fueron dejadas desde el mismo momento de la fundación de la humanidad y que seguirán permaneciendo y que todos tenemos el deber como personas que vivimos de los beneficios de la naturaleza, también retribuir espiritualmente al Creador por esa oportunidad que nos ha dado a todos. Entonces, los invitamos que nos acompañen. Tenemos que cuidar esta isla. Y tenemos que cuidarla porque tenemos que garantizarle a la generación futura que encuentre en esta isla el espacio para seguir reproduciendo la vida. Por eso, nuestro mensaje es que así como hay contaminación material, tantas basuras, tantos, residuos que van a la final es al ambiente, al mar, así también hay la otra contaminación de tantas, maldades, y tenemos todos que ponernos la mano
aquí en nuestro corazón y cuidar esta tierra, cuidar esta isla, para que siga siendo la isla de las naciones. Por esa es la razón que viene mucha gente acá. Duni, Duni. Quiere decir infinitas gracias a todos.